Muy buenas noches para todos. Muchas gracias por su asistencia a este primer CIPAS del curso Gerencia Financiera de la especialización en finanzas corporativas. Esta noche voy a compartirles unas diapositivas que elaboré sobre los métodos subjetivos y matemáticos aplicados al pronóstico de ventas. ¿Ok? Obviamente también vamos a resolver las dudas que tengan relacionadas con el desarrollo de la actividad paso número 2. Ya he compartido a través del chat el enlace de registro de asistencia y también el enlace de evaluación cualitativa de este CIPAS. ¿Okay? Bueno, para iniciar les comento que CIPAS significa Círculos de Interacción y Participación Académica y Social. ¿Sí? Inicialmente, o mejor dicho, antes de la pandemia se realizaban en forma física. ¿Sí? Yo me encuentro en Bogotá, pues yo reunía a los estudiantes que se encontraban en Bogotá y físicamente venían aquí a las instalaciones de la sede José Acevedo y Gómez, pero pues ahora lo estamos realizando en forma virtual debido a la pandemia y pues hasta el momento todavía lo seguimos haciendo en forma virtual. Entonces, pues la idea es que ustedes se conozcan, resuelvan dudas, interactúen con sus demás compañeros, ¿sí? Y pues obviamente cualquier duda que tú que tengan, pues me la hacen saber para responderla y que pues los demás se enteren, ¿ok? Recuerden entonces que dentro del chat del curso, o mejor dicho, el chat aquí de la cuenta de Skype está, se encuentran los enlaces de registro de asistencia y el de evaluación cualitativa para que por favor lo vayan diligenciando. Entonces voy a proceder a compartir la pantalla. Buenas noches, profesor y compañeros. Buenas noches, Ángel, ¿cómo me le va? Listo. Por favor me confirman si están observando la diapositiva inicial ampliada. Sí, señor. Ok, perfecto, muchas gracias. Bueno, entonces como les comentaba, métodos subjetivos y matemáticos aplicados al pronóstico de ventas. Recuerden que uno de los puntos de la actividad colaborativa es realizar el pronóstico de estados financieros, ¿cierto? Entonces, pues de eso vamos a tratar esta noche. Bueno, vamos a iniciar entonces con el pronóstico, plan y presupuesto de ventas, ¿sí? El pronóstico de ventas, ¿sí? Plan de ventas y presupuesto de ventas son temas de indudable interés en el mundo de los negocios y aunque su denominación y significado son diferentes, pues existe una marcada dependencia entre ellos. Esa figura que observamos allí a mano izquierda es una flecha amarilla con 3 cuadritos, ¿cierto? Que es la figura 1, ¿sí? Esquematiza un proceso que se inicia con el pronóstico de ventas y finaliza con la confección del presupuesto de ventas. El pronóstico de ventas corresponde a la estimación de las ventas futuras de un bien o servicio para un determinado periodo de tiempo. Las ventas estimadas pueden ser expuestas o pueden ser presentadas en unidades o en valores monetarios expresando qué y cuánto se puede vender, considerando obviamente las variables internacionales, la situación de la industria en el mercado y la participación de la empresa en el sector industrial y pues obviamente su situación en el mercado. A partir del pronóstico de ventas se construye el plan de ventas, ¿sí? El plan de ventas, ese que tenemos allí de color verde, cuadradito verde, que se inicia con el planteamiento de unos objetivos, ¿sí? Los cuales deben ser cuantificables, específicos y temporales. Por ejemplo, en un proyecto manufacturero, ¿sí? De fabricación, vender, por ejemplo, 20 automóviles a la semana, ¿sí? Eso sería un ejemplo. Y en un proyecto de servicios de ortodoncia, por ejemplo, pues atender a 10 pacientes al día. Ese sería un objetivo, ¿sí? Con base en el pronóstico de ventas y los objetivos establecidos pues en el plan de ventas, se confecciona un documento donde se plantean el conjunto de estrategias y tácticas a implementar por el equipo de ventas. ¿Para qué? Pues con el fin de conseguir los objetivos comerciales. Entre las estrategias que incluye un plan de ventas se encuentran una estrategia de segmentación de mercado, estrategias de posicionamiento de marca, estrategias de fidelización de clientes, ¿sí? Y entre las tácticas, pues ventas cruzadas, ofertas mensuales, descuentos por ventas al por mayor, ¿sí? Las estrategias y tácticas señaladas no son excluyentes,
¿sí? El plan de ventas puede incluir una o varias de esas opciones. ¿Ok? Bueno, el plan de ventas se construye en unidades físicas y en unidades monetarias siguiendo una estructura que contiene zona de ventas y volumen de ventas por zona. Si incluye más de un producto, si se incluye más de un producto, pues el volumen y cifra de ventas de cada producto y la participación de mercado por vendedor, pues se debe detallar. ¿Sí? La preparación de este plan de ventas permite estimar los ingresos futuros y controlar la gestión de la fuerza de ventas cuando se comparan las ventas reales con las ventas estimadas. Siempre, pues obviamente cuando estamos haciendo un pronóstico y sobre todo en los estados financieros, ¿sí? Normalmente empezamos es con creando como una especie de tablita con los incrementos que pensamos que van a suceder en unas cuentas especiales. Luego manejamos el estado de resultados, ¿sí? Y vamos entonces haciendo proyecciones con datos del estado de resultados y también del flujo de efectivo, ¿sí? Para ahí sí preparar el balance, ¿sí? El pronóstico del balance. Bueno, la preparación de este plan de ventas permite estimar los ingresos futuros y controlar la gestión de la fuerza de ventas cuando se comparan las ventas reales con las ventas estimadas. La información que proporciona el plan de ventas en unidades físicas pues permite construir el presupuesto de ventas por productos, también por zona de ventas, por periodo y por estacionalidad en las ventas. Este programa queda expresado en términos monetarios, si usan pesos por ejemplo, al multiplicar las unidades de ventas estimadas por el precio de cada unidad. El presupuesto de ventas es el punto de partida en la confección del plan maestro de un negocio y contiene 5 presupuestos. El presupuesto de ventas. Tiene un presupuesto de ventas, presupuesto de operaciones, presupuesto de gastos de administración, presupuesto de gastos de ventas y presupuesto de caja. ¿Okay? Perdón, esos 5 elementos, que pena, no son del presupuesto de ventas, son del plan maestro, ¿sí? El plan maestro o presupuesto maestro, sí. Más bien lo conocemos como el presupuesto maestro. Bueno, los estudios que se realizan mediante técnicas de preparación y evaluación de proyectos tratan de disminuir el riesgo asociado a una iniciativa de inversión. Le proporcionan al analista información suficiente para la toma de decisiones sobre la base del funcionamiento posterior del proyecto, facilitando en algún grado el manejo de variables que podrían incidir en su desarrollo. La formulación del proyecto comprende varias etapas, ¿sí? Que son el estudio de mercado por el que se inicia, el estudio del marco legal que tiene que ver con todos los aspectos legales, ¿cierto? Para el establecimiento de, pues, no sé, una alternativa de inversión o un proyecto, ¿sí? El estudio de ingeniería que tiene que ver con toda la tecnología que se va a implementar, ¿sí? Los procesos de fabricación, ¿sí? La distribución también, ¿sí? La recepción y movimiento pues dentro de la planta de producción de todos los insumos, ¿sí? Hasta que se llega al producto final, ¿cierto? Al producto terminado. El estudio económico o estudio económico tiene que ver con las formas de quién, las formas, me he dicho, el mercado o digamos la cantidad que se va a fabricar, ¿sí? La demanda que se va a satisfacer, ¿sí? O sea, las proyecciones de ventas, ¿cierto? Están incluidas allí en ese estudio económico, ¿sí? Y el estudio financiero tiene que ver con las fuentes de financiamiento, ¿sí? De dónde se van a obtener los recursos, si va a ser a través de terceros, ¿sí? Por medio de una deuda, endeudamiento, o recursos propios de los inversionistas, que sería pues capital, ¿sí? Capital propio de los dueños o socios de la empresa, ¿sí? O recursos propios, que también le decimos. Construir estas etapas tiene algún grado de complejidad. Requiere dedicar tiempo y recursos, elementos indispensables, considerando que proyectos importantes fracasan por análisis superficiales y poco profundos, que no permiten dimensionar ni tener una visión del comportamiento futuro de los componentes directamente relacionados con su implementación. El estudio de mercado entonces es una de las etapas fundamentales en la aceptación o rechazo de un proyecto, de cuyos resultados, ¿cierto?, depende no solo la cuantificación correcta de los ingresos futuros, sino que también derivan las decisiones relativas al marco legal, a la ingeniería y a su factibilidad económica y financiera.
Por eso lo primero que se hace en un estudio, en un proyecto, es establecer la demanda, ¿sí? ¿Y dónde se establece eso? ¿Sí? O la cantidad de ventas en el estudio de mercado. ¿Sí? Ahora veamos demanda y oferta. Existe un alto porcentaje de emprendedores y ejecutivos que se definen como asumidores de riesgo. Entre ellos se destacan aquellos que para mantener o aumentar sus utilidades ejecutan nuevas inversiones dejándose guiar por su intuición, sin afectar estudios que confirmen sus pronósticos. Lo más, ¿sí? O digamos, generalmente, utilizan técnicas y procedimientos cuantitativos o realizan una serie de investigaciones con el propósito de obtener valores menos inciertos, ¿sí? Atenuando el riesgo implícito en cada actividad económica. La primera estimación de los resultados de un proyecto se obtiene a través del estudio de mercado, ¿sí? Que corresponde aquí a la búsqueda de información de las empresas que participan en un determinado sector de la actividad industrial y a los consumidores que adquieren sus productos. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿No? Vamos bien. Bueno, ok. Por favor, entonces, ciérranme el micrófono, ¿sí? Y ya cuando tengan una pregunta me avisan. Las empresas constituyen la oferta y los consumidores la demanda, obviamente. Esta última, o sea, la demanda, se entiende como la función que cuantifica el volumen total de bienes y servicios que pueden ser adquiridos por los consumidores a diferentes precios. En esta definición se destacan dos conceptos, demanda y demandantes. Ojo, los demandantes son la población, o sea, personas o instituciones, que tienen la necesidad que se ha decidido satisfacer con el proyecto. La cuantificación de la necesidad es la demanda. Por ejemplo, cuando se trata de un Holter, o sea, un equipo de monitoreo continuo para tomar la presión arterial, pues la demanda se puede expresar en horas de funcionamiento del equipo, ¿cierto? La demanda. Y los demandantes en las personas que tienen problemas de presión arterial. ¿Sí? Entonces ya vemos la diferencia entre demanda, ¿sí? Y demandantes. ¿Sí? Para estimar la demanda, se considera la cantidad de la población objetivo y sus necesidades en un periodo de tiempo. En el ejemplo, la estimación correcta de la demanda consiste en responder tres preguntas, que son las siguientes. ¿Quién demanda? Pongamos, por ejemplo, que son 65 personas con problemas de presión arterial. Ahora la segunda pregunta es, ¿qué demandan? Pues demandan un servicio de monitoreo continuo de la presión. Y tercera pregunta, ¿cuánto demandan? ¿Cuánto demandan? 1.560 horas de monitoreo de la presión arterial. Entonces, cuantificada la demanda total para el producto, pues el paso siguiente es medir el nivel de producción de las empresas existentes, con el propósito de determinar el mercado potencial para el proyecto. El mercado potencial es una oportunidad de negocio y está constituido por los consumidores que no compran el producto que el proyecto ofrece, pero que pueden tener la necesidad de consumirlo, ¿sí? Esos consumidores actualmente adquieren el producto a las empresas existentes, que pasan a constituir la competencia del nuevo negocio. Ahora bien, al contrastar la oferta y la demanda surgen dos posibles situaciones. Una, que la demanda esté totalmente cubierta por la oferta y no exista demanda insatisfecha, ¿sí? En este caso, pues la producción del proyecto podría ingresar en este mercado utilizando una de las siguientes dos estrategias, que es mediante una estrategia de diversificación o mediante una estrategia de costos. ¿Qué es una estrategia de diversificación? Pues elaborar un bien o servicio de calidad superior a los que actualmente se transan en el mercado. Y segundo, de costos, es pues utilizar un proceso productivo con nuevas tecnologías que reducen, ¿sí?, la producción de ese elemento, ese producto, ¿sí?, reducen su costo con la posibilidad de ofrecer el producto a un menor precio. Y la otra posible situación es que existe una demanda insatisfecha. En este caso, la demanda es mayor a la oferta y esta demanda insatisfecha pues se puede originar por dos motivos. En primer lugar, pues que existe una demanda no atendida con una población que no recibe el producto o servicio y en este caso el proyecto puede cubrir una parte o toda la demanda no atendida, sí, pero eso es poco probable. En segundo lugar, es que se entregue un producto o servicio que satisface en forma parcial la necesidad identificada. En este caso, el proyecto debe ofrecer un producto o servicio que incorpore estos requerimientos. Cabe hacer notar que el proyecto se puede orientar
a atender la demanda no atendida y a la demanda atendida pero no satisfecha. ¿Okay? Bueno, ¿hasta ahí alguna pregunta o duda? No, señor profe, gracias. Ok, con gusto. Ahora ya entremos a lo que realmente nos interesa, que son los modelos subjetivos y matemáticos para estimar demanda. Las técnicas cualitativas, porque hay dos, ¿no? Las técnicas cualitativas para estimar la demanda se utilizan cuando no existen datos históricos o cuando los datos que se disponen no son confiables, ¿sí? Y las técnicas utilizadas, ¿sí?, de este tipo cualitativo son el método Delphi, la investigación de mercado, el consenso de panel, los pronósticos visionarios y analogía histórica. Y las otras son las técnicas cuantitativas, que también las vamos a ver ahorita. Vamos al método Delphi. Yo sé que ustedes se acuerdan de este método. En el pronóstico de ventas, esta técnica es reconocida como la más utilizada. Se aplica cuando se presentan las siguientes condiciones. No existen datos históricos que se puedan emplear. Los factores externos tienen una gran influencia en los resultados. Cuando la situación examinada no tiene las condiciones que se requieren para utilizar una técnica exacta. Y cuando es preciso obtener información de un grupo heterogéneo de profesionales expertos en distintas áreas de conocimiento. ¿Se acuerdan ustedes en qué consiste el método Delphi? No, profe, no lo recuerdo. ¿No? ¿O a qué se parece? A ese sí se van a acordar. ¿En Grecia? ¿No se acuerdan por allá en Grecia? No, profe, estoy que hecho cabeza y no recuerdo. El método Delphi es simplemente una adaptación de lo que se hacía en la antigua Grecia. Se reunía a un grupo de expertos, de sabios, ¿sí? Y se les aplicaba o se les hacía unas preguntas así abiertas sobre un tema en específico. Obviamente en la época griega, pues digamos, sobre la producción y sobre la estimación de la demanda, pues eso no se estilaba, pero sí sobre todo sobre temas de no sé, la democracia, bueno, todos esos temas que trataba de eh, la filosofía, ¿sí? El pensamiento aristotélico, de Aristóteles, de Platón, etcétera, etcétera, ¿sí? Pues entonces ese método se adaptó y es digamos, se agarran unos expertos, se les hace unas preguntas, obviamente se sientan en unas mesas, en unas sillas, ¿sí? Alrededor de una mesa, se les plantea unas preguntas, ellos las desarrollan, se anotan todas las respuestas de cada uno de ellos y con base entonces en esas respuestas, pues ya se puede tener como un texto ya escrito sobre estas personas que son expertas en temas, ¿sí? En temas pues bastante, digamos, son personas muy conocedores del tema y por eso es importante hacerles la entrevista a ellos y no pues a cualquier persona, ¿no? Eso sería como el método Delphi. Profe. Sí. O sea, según lo que le entendí la explicación, o sea, no se basan en un estudio, por ejemplo, un estudio de campo o una proyección de ventas, sino cogen unas personas que pues, tienen ciertos conocimientos y le preguntan e indagan con ellos sin tener de pronto un estudio formal que lo valga. ¿Es así? Bueno, la verdad es que sí son personas que tienen muy buenos conocimientos sobre esas áreas de las que se les está preguntando. Por ejemplo, si están hablando de un tema de medicina, ¿sí? Pero entonces como la medicina es tan amplia y van a, por ejemplo, a hacer una investigación sobre la diabetes, sobre la posibilidad de sacar un nuevo glucómetro, ¿sí? Que es el instrumento para medir los niveles de azúcar en sangre. Entonces, muy posiblemente van a invitar a endocrinólogos, diabetólogos, ¿sí? Que tengan mucha experiencia en ese campo, que hayan atendido más de, no sé, que tengan en su lista de pacientes más de 300 o 500 personas, con estudios, doctorados, postdoctorados en endocrinología,
investigaciones en niveles de azúcar en sangre, exámenes de sangre, resultados de hemoglobina glicosilada, el efecto de la grasa en los niveles de azúcar, todo eso, ¿sí? Entonces, digamos, sí son personas muy conocedores del tema, con títulos y todo, y a esos serían a los que se tomarían como personas a las que se les van a hacer ese tipo de preguntas. ¿Sí, sí está claro? Ok, sí, entendido. Ok, perfecto. Bueno, y obviamente las preguntas que se les hace no son cualquier pregunta, ¿no? Han sido bien estructuradas, que permitan, pues, sacar los mayores beneficios, ¿sí? Sobre su experiencia, ¿sí? Y sobre sus comentarios acerca de eso. Por ejemplo, la posibilidad de sacar un nuevo glucómetro, entonces sería preguntarles como que a los pacientes él considera les llama más la atención que sea pequeño y fácil de transportar, o que rápidamente dé el resultado, o una combinación de ambos, todo ese tipo de aspectos. Bueno. Profe, pero yo tengo otra duda. Sí. En este caso del libro de Delphi, digamos, llevándolo a todo lo que es el mercadeo, esos profesionales de los que usted nos habla, pues tienen que tener un estudio, o sea, no solamente se basan en los conocimientos propios, sino en un estudio de mercado como tal, ¿cierto? Sí, digamos, son personas que han hecho, por eso vuelvo y repito, es lo mismo. Son personas que hacen investigación, son personas, digamos, con doctorados y postdoctorados en ese tema, en esos temas relacionados de manejo y control de la diabetes, investigaciones anteriores de, no sé, las variaciones en los niveles de azúcar en sangre, las distribuciones de probabilidad que mejor pueden representar las subidas de niveles de azúcar cuando las personas comen, exámenes de sangre preprandial y postprandial, todo eso, ¿sí? Sí, claro, sí, obviamente. Profe, Eso es, sí, buenas noches. Es como una forma de compartir con profesionales lecciones aprendidas para ir sí, argumentando y soportando eh, todas esas prácticas y lecciones aprendidas en correcto, teoría. correcto, sí. Escoger a unos expertos en esa área, por ejemplo, endocrinología, manejo, investigaciones de comportamiento de niveles de azúcar, etcétera, etcétera, y hacerle unas preguntas bastante específicas y con un objetivo específico, como por ejemplo el que comenté anteriormente, el sacar un nuevo glucómetro y a ver ellos, pues, qué opinan sobre eso, cómo les gustaría que fuera, qué serían lo que ellos ven como algo ventajoso, algo con importancia o no importancia, etcétera, etcétera. Lo que quisieran que además por ejemplo, yo sé que hay algunos glucómetros que pueden sacar un promedio de las glicemias que vendría siendo una especie de hemoglobina glicosilada. Bueno, para los que no sepan, la hemoglobina glicosilada es un promedio de el estado de las células en los últimos 3 meses, ¿sí? Entonces, el valor, digamos, normal está por debajo de 6 si es un paciente diabético. Si es un paciente no diabético, debería estar alrededor de 5,2, 5,3, ¿sí? Y lo que esté por encima de 6, pues ya, digamos, no es un manejo no muy bueno, ¿no? El control no muy bueno de la diabetes. Bueno, sí, ese tipo de preguntas son los que le darían a estos expertos. Bueno, en investigación de mercado, este sí ustedes lo conocen bien. Es un método sistemático que se caracteriza por su flexibilidad en la selección y diseño de la metodología más apropiada para la situación que se examina. Consta de 5 etapas. Primero, definición del problema y los objetivos de la investigación. Segundo, desarrollo del plan de investigación. Tercero, obtención de la información. Cuarto, análisis de la información. Y quinto, presentación de resultados. Obviamente, aquí yo solamente estoy haciendo un brochazo de lo que es una investigación de mercado, ¿no? Porque pues este curso no es de investigación de mercado, pero, no, eso incluye muchos cálculos,
estimaciones de la demanda proyectada, luego segmentación del nicho de mercado, usar probabilidades. Bueno, eso tiene toda una serie de pasos que están muy bien detallados en la literatura, pero pues no vamos a entrar en detalle a eso, ¿sí? Bueno, consenso de panel. Miren, es una técnica similar al método Delphi, donde los expertos que participan son ejecutivos de la empresa que poseen conocimientos y experiencia en el tema. Se diferencia del método anteriormente mencionado porque todos los participantes conocen la identidad del que emite las opiniones y no es necesaria la retroalimentación de las apreciaciones de cada experto, porque cada uno emite su juicio a nivel de comité. Cada participante reconoce las capacidades de los otros y se estimula su participación para efectuar un pronóstico de las ventas futuras. ¿Okay? Bueno. Ahora vienen los métodos cuantitativos. Los métodos cuantitativos se basan en cifras que permiten investigar, examinar y verificar información con el propósito de establecer la relación que existe entre las variables que intervienen en la demanda de un bien, la importancia que tiene cada variable en la cuantía de las ventas históricas y que exista una dependencia entre las variables cuya particularidad sea representable por algún modelo numérico. ¿Okay? Bueno. Continuamos con métodos cuantitativos. El uso de los métodos cuantitativos permite predecir el comportamiento de un grupo de consumidores con resultados que pueden ser generalizados al resto de la población. Entre los métodos cuantitativos se destacan los modelos matemáticos y los modelos causales. Los modelos matemáticos son técnicas que permiten que todas las conductas o alternativas se puedan representar por medio de ecuaciones matemáticas, cuyas variables están previamente establecidas de acuerdo a la investigación que se pretende realizar. En el pronóstico de ventas, 3 son los modelos matemáticos de uso más frecuente, que son método de incrementos absolutos, método de incremento porcentual y método de tendencia. Empecemos entonces con el método de incrementos absolutos. El método de los incrementos absolutos calcula los aumentos o disminuciones en montos totales y establece un promedio que se agrega al último dato para obtener el valor estimado del próximo periodo. El método utiliza las siguientes dos expresiones matemáticas, ¿sí? IC, que es que el incremento absoluto, tenemos acá, incremento absoluto o IC es igual a BC menos BA. ¿Qué es BC? Ventas del año actual o consecutivo menos pues las ventas del año anterior. Y tenemos otra variable que es PIC, ¿sí? Que es promedio del incremento absoluto, ¿sí? ¿Qué es igual a qué? Este símbolo, ¿cómo se llama? Esta letra griega, ¿cómo se llama? ¿O qué representa en matemáticas, más bien? ¿Sumatoria? Muy bien, exacto, sumatoria. Excelente. Entonces, la sumatoria de una división. ¿Qué es esta división? E y C, que es incremento absoluto, ¿no? Incremento absoluto dividido entre n menos 1, ¿sí? ¿N qué es? Pues el número de observaciones, ¿sí? ¿Y por qué le ponemos menos 1? Ah, porque es que vamos a tomar una muestra, ¿sí? Siempre que estamos haciendo cálculos con muestras, dividimos entre n menos 1. Si tuviéramos toda la población, pues dividíamos solamente entre n. ¿Sí? Eso es algo de la estadística. ¿Sí? Entonces, ya sabemos esta fórmula, que es promedio de incremento absoluto, BA es ventas del año anterior, BC ventas del año consecutivo y C incremento absoluto. Ahora vamos a hacer un ejemplo. En el ejercicio 1, ¿sí?, se describe el procedimiento a seguir para utilizar este método. Ejercicio 1. La tabla 3.1, que es la que tenemos acá, que tiene años desde el 2010 al 2016, volumen de ventas, ¿sí?, también del 2010 a 2016, e incremento absoluto. ¿Qué es el incremento absoluto? Ah, pues la diferencia entre el año más reciente y el anterior. Entonces, por ejemplo, 3.900 menos 3.500, ¿sí?, es 400. Y así con los demás. ¿Cierto? Bueno. Entonces dice, la tabla 3.1 indica las ventas históricas del producto Sion, ¿sí?,
un producción, en los últimos 7 años. Vamos a calcular ¿qué? Pues sí, calculemos el promedio de incremento absoluto, ¿sí? Que eso nos da ¿cuánto? 2.900, ¿sí? ¿Cómo creen ustedes que obtuvimos esto? ¿Sumando qué? Sumando todo esto que tenemos en esta columna, ¿cierto? 400 más 350 da 750, más 550 da 1300, más 500, 1800, 1800 más 600, 2400, y 2400 más 500, 2900, ¿cierto? Entonces eso nos da 2900. ¿Y cuál es el promedio de incremento absoluto? Pues aplicamos esta fórmula. Ese incremento absoluto, que es 2900, lo dividimos entre n menos 1, ¿sí? En este caso son 6, y eso nos da 483. Ese sería el promedio de incremento absoluto. Entonces, las ventas estimadas para el año 2017, ¿sí? Que son obviamente después de este último valor del 6.400, son 6.400. A ese 6.400 le sumamos 483, que fue lo que nos dio el promedio de incremento absoluto. Es decir, que el pronóstico para las ventas del año 2017 será 6.883 unidades. Fácil, ¿no? Cuando se incorpora el año 2017 con ventas de 6.883 unidades a la tabla, pues el incremento absoluto es de 483 y la sumatoria del incremento cambia a 3.383, que son 2.900 más 483, que dividido por los 7 periodos, sí, en este caso, como era ya no es el 2016, sino el 2017, sería 8 menos 1, y se mantiene, ¿sí? Se mantiene ese promedio de incremento absoluto en 483. El método postula que las ventas pronosticadas mantendrán un crecimiento constante en base al promedio de incremento absoluto. ¿Okay? Eso es una característica. Ahora el método de incremento porcentual. Esta técnica consiste en calcular el incremento o disminución porcentual entre periodos, estableciendo un promedio de aumento o disminución porcentual para el número de observaciones. Para obtener el pronóstico de ventas para el año requerido, este promedio porcentual se suma a las ventas del último año, algo similar al anterior. El valor estimado se obtiene usando las siguientes dos expresiones, ¿sí? Tenemos aquí una ecuación, ¿sí? IP, incremento porcentual. Incremento porcentual, sí, lo hice acá, incremento porcentual, va a ser igual a la razón o la división entre B2 menos B1 menos 1. ¿Qué es B2? Las ventas en el año 2. ¿Y qué es B1? Las ventas en el año 1. Entonces, ventas del año más reciente dividido entre las ventas del año anterior menos 1. Si le restamos el 1, pues nos va a dar un porcentaje, ¿cierto? Un porcentaje de incremento. ¿Dónde? Bueno. ¿Aquí qué tenemos? Miren lo que tenemos acá, ¿sí? Porque habíamos dicho que hay dos expresiones. También está PIP, ¿sí? Que PIP significa porcentaje de incremento promedio o porcentaje incremental promedio, ¿sí? Que es igual a ¿qué? A la sumatoria de esos incrementos porcentuales dividido entre n-1, ¿sí? Y pues ya sabemos, ¿no? IP, incremento porcentual, n, el número de observaciones, ¿sí? Y la sumatoria, ¿sí? De IP, pues es la suma de incrementos porcentuales. ¿Okay? Bueno, hagamos lo mismo que lo anterior, un breve ejemplo. Con los datos del ejercicio se construye esta tabla número 2. ¿Sí? Miren que esta tabla número 2 se diferencia simplemente en que ya no estamos calculando el incremento absoluto, sino el incremento porcentual. ¿Mm? ¿Cómo hemos hecho? Pues sencillo. ¿Cómo hicimos para calcular 11,43, que es el incremento entre 3.500 y 3.900? Pues es igual que como hacemos en el análisis vertical. Claro. Podemos decir 3.900 dividido 3.500 menos 1. ¿Sí? Es una forma. O también podemos calcularlo como 3.900 menos 3.500, que sería 400, dividido entre 3.500. Y eso nos da 11,43%. Y lo mismo con los demás, ¿sí? Con los demás años. Bueno, entonces, en este caso, la sumatoria de los incrementos porcentuales, ¿sí? Nos da 0.6356, ¿sí? La sumatoria de los incrementos porcentuales, o sea, la suma de todo esto, ¿sí? Si quieren, agarren su calculadora y les tiene que dar
63,56%. Sí, y ahora queremos calcular el promedio de incremento porcentual. Bueno, cogemos ese porcentaje, sumatoria de incremento porcentual, ¿sí? Es decir, 63,56%, y lo dividen entre 7 menos 1. ¿Por qué 7? Porque es que hay 7 valores del 2010 a 2016. ¿Mm? Le resto 1 porque es una muestra, ¿sí? O sea que divido entre 6, y eso me da 0.1059, o sea, 10,59%. Entonces, las ventas estimadas para el año 2017 serían 6.400 más ese porcentaje, 10,59% por 6.400, ¿sí? Que eran las ventas del 2016. Y eso me da 7.078 unidades. ¿Sí? Entonces, ¿cuándo se incorpora el año 2017? Suponiendo que metiéramos el año 2017, con ventas de 7.078 unidades, suponiendo que hay un 7.078, ¿sí? A la tabla, pues el incremento porcentual del año 2017 con respecto al año 2016, ¿sí? Sería también de 10,59%, y la sumatoria del incremento porcentual cambiaría, ahí sí cambiaría, a 74,15%, ¿sí? Porque pues se sumó el 63 que había antes más este 10,59, y si eso lo dividimos por los periodos que pasaría de 8 menos 1, que serían 7, ¿sí? Se mantiene el mismo promedio de incremento porcentual en 10,59%. Por tanto, el método postula que las ventas pronosticadas mantendrán un crecimiento constante en base al promedio de incremento porcentual, que en este caso es de un 10,593%. Ahora vamos al método de tendencia. ¿Quién me ayuda leyendo método de tendencia, por favor? Yo, jefe, profe, si quiere, no hay problema. Siga. Método de tendencia. Este método, también nombrado método de mínimos cuadrados, establece que en los periodos pronosticados las ventas mantendrán la misma tendencia en los datos históricos observados. El procedimiento consiste en identificar un conjunto de pares ordenados, variables dependientes, ventas igual Y, variable independiente, tiempo igual a X, y establecer la mejor función que se ajuste a la relación entre los pares en base al criterio de mínimo error cuadrático. Según esta técnica, la curva que mejor se ajusta a los datos observados es la línea recta, donde la relación entre las variables adopta la siguiente expresión: y igual a más b x. En términos empíricos, el procedimiento sugiere que el primer paso consiste en dibujar un gráfico de dispersión con los datos históricos obtenidos, verificando posteriormente que una línea de tendencia lineal pasa por la mayor parte de los puntos. Utilizando los datos de la tabla 3.1, construye el gráfico 3.1 de dispersión. Muchas gracias. Sí, aquí lo tenemos, ¿sí? Entonces, ahí observamos que a la izquierda la gráfica de dispersión, ¿sí? En esos cuadraditos negros, ¿ya? ¿Sí? Ven que siguen como una línea. Y aquí lo que hemos hecho es simplemente trazar una línea recta que toque todo, bueno, que toque alguno de los puntos de esos cuadraditos negros, ¿cierto? ¿Okay? Es decir, en esta graficación de esta línea de tendencia lineal, ¿sí? Lo que hemos hecho es ajustar, ¿sí? La línea a los puntos observados. Y bueno, el tercer paso consiste en encontrar la ecuación de la línea recta, ¿sí? La fórmula de la línea recta, ¿sí? Integra 4 términos. 2 de ellos son conocidos, las ventas y el tiempo, ¿sí? Aquí tenemos las ventas, ¿no? Este eje son las ventas y este eje X son los años, ¿sí? Y 2 desconocidos, que son A y B. ¿Se acuerdan de esta ecuación, cierto o no? ¿Se acuerdan para realizar la regresión lineal? Muchachos, ¿me escuchan? Sí, profe, estoy escuchando. Sí, ¿Alguien profe, tiene un pero micrófono abierto? ¿Me lo podrían no me cerrar? acuerdo. Muchachos, ¿ustedes qué estudian, por favor? ¿O qué estudiaron, perdón? Cada uno dígame, por favor, qué estudió.
Yo estudié administración de empresas. Ok, tuvieron Administración que de haber visto empresas. eso. También tuvo que haber visto eso. ¿Quién más? Yo estudié Yo finanzas y estudié comercio administración exterior. financiera. Administración financiera y ¿quién más? Finanzas y comercio exterior. Sí, claro. Finanzas también hace una regresión lineal. ¿Qué pasó ahí? ¿Mm? Bueno, estamos haciendo un repasito, pero ustedes ya tenían que haber manejado esto. Bueno, ¿se acuerdan lo que es en álgebra una línea de tendencia o una regresión lineal? ¿No? Es como un crecimiento o una disminución constante y parcialmente igual en ciertos periodos. Exacto, sí. Puede ser con tendencia positiva o con tendencia negativa que va hacia abajo, pero la característica es que esos incrementos siempre son constantes, ¿sí? ¿Sí? Digamos, por ejemplo, para el año, digamos, la forma más fácil de dibujarlo, de entenderlo es cuando varía, por ejemplo, un año en el eje de las X, por ejemplo, pasamos del 2010 a 2011, podemos decir que hay un incremento de una unidad, ¿sí? De un año a otro. Y podemos graficar, por ejemplo, en las ventas que supongamos que pasa de, no sé, de 3.500 a 4.000, ¿cierto? Ese incremento 1 en las X y 500 en las Y, ese patrón de incremento se mantiene en forma constante a lo largo del tiempo, ¿sí? Entonces, por eso decimos que ese incremento, ¿sí? Sigue una línea recta, porque la línea recta precisamente se caracteriza por eso, porque, digamos, esa pendiente, ¿sí? La pendiente de esa línea se mantiene constante, no varía. ¿Se acuerdan de eso en álgebra? ¿De la pendiente? Sí, señor. Ok. Bueno, entonces precisamente eso es lo que son A y B. La B, miren aquí volvemos a ver la fórmula, ¿sí? La B, ¿sí? ¿Qué nos está mostrando? La pendiente, ¿sí? Y la A, el punto de corte, ¿sí? El punto de corte. Entonces, las siguientes dos expresiones permiten calcular la variable A, ¿sí? O sea, el coeficiente de posición de la línea recta, ¿sí? Y B, la pendiente. Yo lo llamo el punto de corte, pero pues, digamos, si yo esta línea la extendiera hasta aquí, hasta el año 2008, tendría aquí el punto de corte. Pero también podemos decir que empieza, por ejemplo, desde el 2010. ¿Sí? También puede ser un punto en específico con respecto al tiempo. ¿Sí? También podríamos decir Profe, eso. o sea, digamos, en los términos que estamos viendo en este momento, se podría decir que la variable B está representada en todo lo que tiene que ver números financieros y moneda. Y la variable A, todo lo que tiene que ver con relacionado a los periodos de tiempo. No, no. La A y la B son variables, ¿sí? Y no, digamos las unidades, ¿cómo decirlo? Son índices, son números índices, ¿sí? Bueno, Okay. la B es un número índice y la A sí sería, por ejemplo, un monto en ventas, ¿sí? La A sí sería un monto en ventas, pero la B sería un número índice. ¿Por qué un número en índice? Porque acuérdense que está multiplicando la variable X, ¿sí? La variable X es que en esta gráfica, ¿qué es la variable X? ¿Cuál eje está representando las X, mejor dicho? Los años. Los años, perfecto, ¿sí? Y la Y, el resultado, la variable dependiente. Serían los valores. Exacto, las ventas, ¿no? Las ventas. Exacto. Bueno, ok, entonces ya hicimos un repaso de álgebra. Algo básico, pero pues es bueno que lo repasemos. Entonces la fórmula de B, ¿sí? De la pendiente,
es esta que tenemos acá. Yo la leo, pero pues eso se puede calcular fácilmente en Excel, que es n, el número de observaciones, multiplicado por sumatoria de x por y, menos sumatoria de x por sumatoria de y. ¿Sí? Dividido todo eso entre n, el número de observaciones, multiplicado por sumatoria de x al cuadrado, menos, ¿sí? Sumatoria de x y todo eso al cuadrado. ¿Sí? Esa sería entonces la fórmula para obtener esa pendiente. ¿Sí? O sea, la letra B, la variable B. ¿Sí? Y la variable A es más sencilla. ¿Sí? Es simplemente la diferencia entre la Y sombrerito, o sea, estimado, este sombrerito significa estimado, ¿sí? Y estimado, menos el producto o multiplicación de B, que es la pendiente, multiplicado por el X estimado, ¿sí? O promedio. Bueno, ese sombrerito puede ser o estimado o promedio. ¿Sí? Bueno. Listo. Ahora entonces continuamos. El cuarto paso consiste en establecer el grado de dependencia que existe entre las variables X, o sea, el tiempo, y Y, que son las ventas. El parámetro que permite establecer esta relación y que admite reconocer la calidad del ajuste lineal es el coeficiente de correlación. ¿Sí? Ustedes seguramente cuando vieron el análisis de regresión, vieron el famoso coeficiente de correlación, que lo conocemos también como R, ¿cierto? R cuadrado. Bueno, es el coeficiente de correlación, ¿sí? Número real comprendido entre -1 y 1. Si el coeficiente de correlación lineal toma valores cercanos a -1, ¿sí? Significa que la correlación es fuerte e inversa. ¿Sí? ¿Qué es inversa? Que cuando aumenta uno, pues disminuye la otra. ¿Sí? Y será tanto más fuerte cuanto más se aproxime a -1. ¿Sí? Si está en 0,001, digamos, podemos decir que la relación es inversa, pero no es fuerte, es muy débil. En cambio, si es menos 0,999999, ahí decimos que la relación es inversa y bastante fuerte, porque está muy próximo, ¿cierto?, al -1. Ahora bien, si el coeficiente de correlación lineal toma valores cercanos a 1, digamos un 0,99 o 98, pues la relación es fuerte y directa, ya no es inversa, sino directa. Y será tanto más fuerte, pues cuanto más se aproxime a 1. Si el coeficiente de correlación lineal toma valores cercanos a 0, ojo, cercanos a 0, pues significa que la correlación es débil. El coeficiente de correlación R es un número que se obtiene mediante la fórmula que tenemos allí. ¿Quién me ayuda, por favor, leyendo la fórmula de R? Chacho, no los oigo. Esas letras griegas van a ser amigos suyos, así que vayan conociéndolos porque ellos van a ser sus amigos. Alfa, omega, sigma, rho. Son letras griegas que usamos en finanzas. ¿Quién me ayuda entonces, por favor, leyendo el numerador acá? ¿Cuál numerador? ¿El de la R igual? El de la R. R igual a N, que es número De observaciones. Eso es un por X. Sí, multiplicado por XY menos sumatoria de X por sumatoria de Y. Sí. Dividido en la raíz cuadrada de N. No. Léame, por favor, solo el numerador. Inicialmente solo el numerador. Lo que acabo de decir, ¿no? No. Lo que está acá. Repítelo nuevamente, por favor. Bueno, N por sumatoria de XY. Sí. Menos sumatoria de X por sumatoria de Y. Ok, perfecto. Muy bien. ¿Y el denominador?
denominado raíz cuadrada Sí, de n sí, por sumatoria de x al cuadrado sí, menos sí, sumatoria de x al cuadrado correcto. por raíz Sí. cuadrada de n Ujú, por sumatoria de y al cuadrado menos sí. sumatoria de y al cuadrado. Ok, perfecto, muchas gracias. ¿Sí? Es simplemente para para que ustedes vayan, ¿sí? Conociendo un poco la notación, ¿sí? La notación de las fórmulas que muchas veces conseguimos así en los libros, en los textos de finanzas. Bueno, entonces siendo n el número de observaciones, utilizando los datos del ejercicio 1, o sea, los que ya hemos manejado anteriormente, y enumerando los periodos del 1 al 7, ¿sí? Se obtienen, o más bien podemos obtener, ¿sí? Los valores de las variables a y b, ¿sí? Para reemplazar en la ecuación de la línea recta. Entonces aquí vamos a calcular, ¿sí? Con esos datos, ¿sí? Los valores de a y b. Vamos a calcular o vamos a aplicar la fórmula de b, esa que teníamos acá. ¿Sí? Y vamos a aplicar entonces esta fórmula y luego la de A. Entonces dice, N, ¿sí? Multiplicado por ese 149.950, ¿de dónde sale? Ah, ese es este que tenemos acá, sumatoria de XY, ¿sí? Sumatoria de XY. Eso da 149.950. Le resto 28. ¿Qué es 28? Ah, es la sumatoria de los años, mire, 28, ¿sí? Y multiplicado por 34.050, que es ¿qué? La sumatoria de las ventas, o sea, de Y, ¿sí? Y eso lo dividido entre N por 140, que 140 es la sumatoria de los X al cuadrado, ¿sí? Tenemos acá, ¿sí? Menos el número 28, o sea, esa sumatoria de X, ¿cierto? Y lo elevo al cuadrado, que eso nos da esa diferencia, ¿sí? Nos da 196. Entonces, si dividimos el numerador, que son 96.250, entre 196, nos da 491,07, ¿sí? Entonces, sería la pendiente, 491,07. Ahora calculamos A. Pues miren, al Y sombrerito o Y promedio, ¿sí? Que en este caso, ¿cómo lo podemos obtener? Pues a 34.050, que es la sumatoria de las ventas, lo divido entre n-1, ¿cierto? Y me da, pero no, aquí no le puse n-1, aquí solo aquí solo se divide entre n, ¿sí? Se divide no, esperen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 3, no, sí, sí, se divide solamente entre n. Bueno, el 34.050 lo divido entre 7, ¿sí? Y a eso luego le resto este B por X sombrerito, ¿sí? Que sería ¿qué? El B, acabé de calcularlo, son 491,07, ¿sí? Lo multiplico por el X, ¿sí? Este X sombrerito es la que, la sumatoria de los X, ¿sí? Entonces por 28 y lo divido entre N, ¿sí? Que es el número 7. ¿Por qué X sombrerito? Ojo, ¿por qué X sombrerito? ¿Eh? X sombrerito es simplemente esta parte, 28 entre 7. 28 entre 7. Y a eso lo multiplico por 491,7. Y haciendo las operaciones, eso me da 2.900. ¿Sí? Entonces, la ecuación de la recta sería A, que son 2.900, más, ¿sí? 491,07 por X. ¿Ok? Porque acuérdense que la fórmula de Y es igual, miren, Y es igual a A más BX. A más BX. Pero si la pendiente fuera negativa, pues eh, sería entonces 2.900 menos 491,07 por X. ¿Sí? Así de simple. Entonces, el pronóstico de ventas del año 2017 se obtiene reemplazando X por 8, ¿sí? Como ya tenemos aquí la ecuación, ¿sí? X representa los años, ¿sí? Y queremos pronosticar el año 8, pues colocamos en lugar de X un 8. Y en este caso, haciendo la operación, ¿sí? Nos da 6.800,29 unidades. ¿Sí está claro?
Sí, señor, ya se interpreta mejor ahí de la Oh, forma como usted lo explicó. ok, Sí, perfecto. claro. Ok, Sí, profe. listo. Bueno, entonces, utilizando la ecuación lineal, la tabla 3.3, la que está acá, muestra las ventas estimadas para los próximos 5 años. Y el gráfico 3.3, o sea, el que está acá, presenta la tendencia, que es esa lineecita negra que está ahí. ¿Cierto? El coeficiente, bueno, yo me equivoqué en una cosita aquí en la anterior. Esta R es el coeficiente de correlación, ¿sí? La explicación está bien. El R cuadrado es el coeficiente de determinación. Se parecen, pero no son lo mismo, ¿sí? Pero por hoy solamente concentrémonos en el coeficiente de correlación. Luego vamos a ver el de determinación. Entonces, el coeficiente de correlación se obtiene reemplazando los valores en la fórmula, ¿sí? Como ya tenemos aquí los cálculos, tenemos esta tabla, ¿sí? Esa tabla con todos esos valores, entonces podemos ya calcular la R, ¿sí? No vamos a tomar más tiempo, simplemente lo que hemos hecho aquí es reemplazar estos valores en esta fórmula que está acá, ¿sí? Y eso nos da un resultado de 0,99, ¿sí? ¿Qué significa ese 0,99? Entonces dice allí, en el ejemplo, el índice muy cercano a 1 indica una dependencia casi perfecta entre las dos variables. Es decir, cuando una de ellas aumenta, la otra también lo hace en proporción constante. ¿Mm? Los valores de la tabla 3.3, está acá, y el gráfico 3.3, permiten observar que el método especifica que las ventas pronosticadas mantendrán la tendencia de los datos históricos, conservando un incremento a tasas decrecientes. ¿Ok? Bueno. Y ahora miren lo siguiente. Voy a leerlo, aunque está un poquito confuso, pero ahí con el ratón les voy a ir mostrando. Esta es la secuencia para calcular una proyección financiera, ¿sí? Partiendo del estado de resultados, ¿sí? Vamos cogiendo cuentas del estado de resultados y cuentas del balance, o sea, del activo, pasivo y patrimonio, en este orden, ¿sí? Entonces, a partir de las ventas proyectadas, ¿sí? Miren que bajamos aquí o mejor dicho, después de calcular las ventas proyectadas, también podemos calcular los costos y gastos operativos proyectados, y con esa información del 1 y 2, ¿sí? O de estos dos cuadros, de estos dos elementos, ventas proyectadas y costos y gastos operativos proyectados, podemos entonces establecer o calcular, ¿sí? Los créditos por ventas, ¿sí? Con los plazos proyectados. También podemos calcular ¿qué? Los bienes de cambio, ¿sí? O sea, con los plazos proyectados, ¿sí? O sea, los bienes de cambio son ¿qué? Son los bienes activos, ¿sí? De cambio. ¿Sí? Luego pasamos al número 5, que son las compras proyectadas, ¿sí? Entonces ya a partir o ya teniendo esta información de los créditos por ventas y los bienes de cambio, entonces podemos calcular las compras, ¿sí? O la proyección de las compras que vamos a tener, ¿sí? Y miren que pasamos al ítem número 6, que dice otros créditos, ¿sí? Y entre paréntesis se proyectan según sus características, ¿sí? Otros créditos a los cuales necesitamos seguramente obtener recursos. De allí entonces pasamos al punto número 7, que es cuentas por pagar y otros pasivos operativos, ¿sí? Como dice allí, entre paréntesis, se proyectan según las compras y gastos que se hagan, ¿sí? Según la proyección que se tenga de lo que se vaya a comprar y lo que se vaya a gastar. Y con la información de este séptimo elemento, entonces pasamos, aquí al octavo, que son deudas proyectadas según vencimiento. También noveno, inversiones financieras según su vencimiento. Y con eso podemos calcular el elemento número 10, que son intereses de clientes, intereses de inversiones, de proveedores y de préstamos. ¿Mm? Y ya con esa información pasamos al ítem número 11, que es, o con esa información podemos calcular el saldo en caja y bancos requerido para las operaciones. También podemos calcular el ítem número 12, bienes de uso y depreciaciones, entre paréntesis, con la inversión proyectada. Y luego con esa información de los ítems 11 y 12, ¿sí? Podemos entonces calcular el impuesto a las ganancias, ¿sí? Según la tasa esperada, según el rango, ¿no? Ustedes saben que dependiendo de las ganancias, pues hay una tabla que indica qué porcentaje de impuesto tiene que pagar, ¿sí?
Y ya, pues, entonces de haber calculado ese impuesto, pues podemos obtener o calcular la ganancia ordinaria. Y ya con la ganancia ordinaria, pues podemos conocer el patrimonio neto de la empresa según la ganancia neta y los dividendos que se hayan proyectado, pues, de repartir, ¿cierto? Y todo ello permite que, pues, determinar que el equilibrio financiero de la situación proyectada, ¿ok? Algo así es lo que tengo aquí explicado a mano derecha. Se comienza con los pronósticos de ventas y costos. Con esto se establecen las ventas y costos proyectados. Con pronósticos de la gestión de crédito y compras, se proyectan los saldos de crédito por ventas, bienes de cambio y cuentas por pagar, ¿cierto? Que son los activos y pasivos variables, ¿sí? Cambiantes o variables. Se proyectan las deudas e inversiones financieras en función del vencimiento, pues, de las actuales o de las existentes, ¿sí? Deudas e inversiones. También los intereses se proyectan considerando pronósticos acerca de la tasa de interés, ¿sí? Que se espera se cobre para cada tipo de activo y pasivo, ¿sí? O que, sí, que se pague o que se reciba. Con la inversión proyectada en bienes y usos y la política de dividendos que haya establecido la empresa, pues se establecen los totales patrimoniales. Se obtiene entonces con ello un cálculo del excedente o faltante de fondos que según este conjunto de premisas, según este conjunto de premisas. La proyección que será finalmente válida debe estar equilibrada en términos financieros. Es muy posible que después de que ustedes hagan una de estas proyecciones, resulte que no les cuadre, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo cuadran? Ah, pues porque toca establecer o toca cuadrar bien cuál va a ser el monto que se va a pedir prestado, ¿cierto? Para que efectivamente esos intereses que yo he calculado previamente, pues coincidan, ¿sí? Y así es el procedimiento normal para hacer este tipo de proyecciones, ¿sí? Por tanto, las premisas deben reformularse de un modo congruente para financiar el faltante de fondos o disponer del excedente. ¿Ok? Y pues eso sería todo. ¿Quién me ayuda, por favor, leyendo las conclusiones? Yo le colaboro, profe. Listo. Estimar el volumen de ventas es fundamental para valorizar los ingresos de un negocio. Cuando no se dispone de datos históricos cuantitativos, se utilizan modelos cualitativos como el método Delphi, investigación de mercados, consenso de panel, pronósticos visionarios y analogía histórica, entre otros. Cada procedimiento presenta ventajas y desventajas que tienen que ser consideradas para establecer la precisión y oportunidad de los pronósticos. Cuando existe información histórica, es factible aplicar modelos cuantitativos para estimar las ventas futuras. Usar uno u otro modelo depende de la información que esté disponible. La relación entre las ventas y el tiempo justifica usar modelos matemáticos como el método de incrementos absolutos, el método de incremento porcentual y el método de tendencia. Perfecto, muchas gracias. Bueno, muchachos, eso sería todo. Por favor, díganme qué dudas tienen sobre la actividad. Tenemos la actividad. Profe, yo tengo bueno, dos preguntas de la actividad, ¿sí? Dígame. Aprovechar pues para... el análisis de Dupont lo hacemos con ahí con la fórmula que está en esta guía o utilizamos lo que está en Excel que también nos cargaron en el curso. Con la que ustedes quieran. Con la que ustedes quieran. Pero O sea, digamos, con esta que... esta es más fácil de interpretar. A mí me parece que esta es más fácil de interpretar, ¿sí? Sí, es que Utilidad la otra neta la sobre vi un poquito activo, más largo. ¿sí? Es el rendimiento del activo, ¿no? Rendimiento del activo. Sí. Ventas sobre activo es que Ya, el ya. retorno o rotación del activo, ¿no? Rotación del activo. Y activo sobre patrimonio, ¿sí? Es el multiplicador de apalancamiento, ¿no? O apalancamiento financiero, ¿cierto? Entonces, Sí. es más fácil analizar, digamos, así como algunos de ustedes hicieron el cálculo,
realizan el cálculo de este indicador, luego el de este y luego de este. Y ustedes entonces van a determinar cuál de estos tres indicadores fue el que más influyó, ¿cierto?, en el resultado final de ese índice DuPont. Esta es la idea. Que ese es el punto 3. Ah, no, el punto 3 es El determinar 2. si es una empresa de margen o rotación. Ese es el punto 2. Exacto, correcto. Profe, otra cosa, su merced nos dijo, bueno, esa actividad me dijo que teníamos que enviársela hasta este fin de semana, ¿cierto? Como ya no se carga al foro, porque en el foro ya no se puede responder, se la enviamos a su correo institucional, ¿cierto? No, acuérdense que el foro todavía está abierto. El foro todavía está Es abierto. que yo hoy intenté comentar algo precisamente ahí en mi foro del curso 2 Sí. y no me dejó. Sí, no, el foro siempre está abierto hasta que finalice la actividad. Esta actividad finaliza el 3 de julio, o sea que tiene que estar abierto. Y lo cargamos en cualquier tipo de formato, me comentaba también, ¿cierto? Sí, sí. Pues preferiblemente en Word, sí, más fácil para Ah, ustedes. ok, ok. Sí, compañeros, aprovechemos y de pronto preguntemos las dudas que tengamos, porque sobre todo de la colaborativa. Ujú. Ya yo les pasé un documento sobre el equilibrio financiero, sobre el cálculo de la generación interna de fondos, ¿sí? Sí, Entonces, pues toca es que lo calculen y lo interpreten. El análisis comparativo, ahí les compartí el ejemplo del análisis comparativo de la estudiante Mestre, ¿sí? Que hizo así. un buen análisis comparativo de empresas del sector de la construcción y explica muy bien, con mucho detalle, ¿sí? Cómo tener cómo poder comparar esas empresas, digamos que en la vida real, un análisis comparativo, lo que se busca es comparar la empresa que yo estoy analizando con otra empresa que sea de unas condiciones muy similares a la mía, ¿sí? Con eso entonces el análisis que yo haga pues va a tener un mayor, digamos, un mayor utilidad en cuanto a los resultados porque va a poder o yo voy a poder determinar, ¿sí?, o conocer si mi empresa está, digamos, mejor administrada o gestionada, ¿sí?, en términos financieros que mi competencia directa más cercana, ¿sí? O al revés, si mi gestión está peor, ¿sí?, a veces está o no está tan buena como la de mi competencia más cercana, ¿sí? Esa es pues la idea de ese análisis financiero comparativo, ¿ok? Y, y lo comparamos es con la empresa con la que estamos compitiendo, ¿cierto? Sería entonces la empresa Corbatul, ¿sí?, con tiendas súper fácil. Ah, sí, Tienda porque super. sí, porque aquí hubo un cambio, esta cosa, eso era la anterior guía, pero en este caso es el resultado de los estados financieros de Corbatul, ¿sí?, el último periodo, o digamos, los dos últimos periodos contra los del caso de estudio que me parece que eran año 2019 y 2020, ¿cierto? Los de tienda superfácil. Sí. Ok, listo. Ambas son empresas, no, son diferentes, tienen toda la razón. Porque Corbatul es manufacturera y esta es una empresa comercial. Profe, la información de la empresa Corbatul. Ay, eh, espera un momento. No, espera un momento, yo me confundí, es que me confundo de cursos. No, ustedes no son Corbatul, ustedes son Gestionet, ¿sí? El resultado de Gestionet, que es una... ah, pero bueno, la sí, de- la empresa de Gestionet también es manufacturera de televisores y de aires acondicionados. Sí. o sea, con el resultado que nos dé hoy, que hoy es el último corte, ¿cierto? Lo que tenemos que subir ahorita antes de las 11. Ajá. Sí, exacto. Ese resultado. Con esa información y con los del caso de estudio, entonces me hacen el análisis comparativo. Exacto. Ah, ok, ok, ok. ¿Sí? Y bueno, también hacen los cálculos entonces de nivel de endeudamiento, eficiencia en la comercialización de los productos y gestión de cartera, ¿sí? Así como cálculo del ROA y ROE. ¿Sí? Sí, Mm, hay bastante trabajo por hacer. mm. Yo también les compartí hoy un video
en donde se explica cómo hacer el cálculo del estado de fuente y aplicaciones de fondos. ¿Okay? Y aquí está el de la proyección, el punto número 4, que dice: los integrantes del grupo colaborativo realizan la proyección del estado de situación financiera, el estado de resultados integrales y el estado de flujos de efectivo. ¿Sí? Dice allí, para lo cual acuden al componente de previsión contable del módulo financiero Gestionet. ¿Sí? Entonces miren lo siguiente. Pero yo les había dicho la vez pasada que cierto, yo les había dicho que no lo tienen que hacer, porque igual, digamos que la empresa ya está haciendo de hecho, cuando ustedes ingresan la proyección, el presupuesto, ¿sí? Entonces, digamos, ese ya sería el pronóstico de ustedes, ¿sí? Entonces, ustedes van a comparar ese pronóstico o esa proyección financiera que ustedes hicieron y que ingresaron dentro de Gestionet con los resultados realmente obtenidos, ¿sí? Ese sería el punto número 4, ¿sí? Ese sería el punto número 4. Y el quinto dice: el grupo colaborativo debe definir claramente la naturaleza del negocio de la empresa propuesta en el caso de estudio, o sea, establecer si es una empresa que gana por margen o rotación, y también, dice allí, identificarán las variables que requieren de la gestión del directivo financiero, teniendo en cuenta la naturaleza del negocio, información financiera actual, y con ello definirán claramente ese aspecto crítico en las finanzas de la empresa estudiada. Es decir, van a determinar cuáles son los problemas que tiene, ¿cierto? Y que eso se convierte en un foco problemático para la toma de decisiones empresariales. Y eso sería todo. ¿Ok? Ok, profesor, muchas gracias. Ok, con mucho gusto. Profe, Sí, como hoy hemos tenido dos web conference, bueno, sí. el CIPAS, y hasta ahorita nos vamos a reunir entiendo que cierra ahorita la plataforma del semestre para el simulador. No A sé las hasta qué 11. nos brinda, Sí, hasta las 12. Ok, sí. vale. Muchas gracias. Ok, con mucho gusto. Bueno, eso sería todo. Por favor, me confirman si ya todos registraron su asistencia. Yo no, señor. Sí, Voy a señor. mirar. Yo tampoco. Profe, otra cosa, su merced nos escribió y es que subieron una actividad intermedia también con otro simulador. La intermedia. ¿Cuál? Sí, en la guía. ¿Se acuerda que yo le escribí que usted me dijo que eso lo veríamos el día? Pero eso yo luego lo borré. ¿Risk Simulator? Sí, señor, era ese. No, es que me confundí. Risk Simulator es en el curso de finanzas corporativas, por eso luego lo borré. Sí, Ya me estaba preocupando porque estaba para el lunes y dije a qué horas. no, eso es en el curso de finanzas corporativas. Es que a veces se me confunden unos temas con otros, pero no. Risk Simulator lo van a ver en finanzas corporativas. Listo, profe, muchas gracias. Ok, Cualquier cosita, pues esperamos ajá, tenerlo ahí presto a resolver nuestras dudas. claro que sí. Entonces me confirman, por favor, si ya todos también, y si diligenciaron la evaluación cualitativa, porque No, aquí solo todavía veo no. a Cindy y Alexander. En Faltan, el último cuadrito de la evaluación que se escribe, profe. abajito dicen, sí, ¿qué aspectos consideran ustedes que se deben mejorar? Entonces, si ustedes consideran que se debe mejorar algo, por favor lo anotan. Si no, simplemente me colocan, no hay que mejorar nada, o no hace falta agregar nada, ¿sí? Lo que ustedes consideren. Ok, gracias. Ya yo les he compartido bastantes documentos ahí en Skype y en WhatsApp. Por favor, mírenlos, que eso es un base clave para que puedan desarrollar bien su actividad. Sí, señor, profe, yo los he visto, son larguitos y eso, y cada vez que tengo tiempo los leo y los descargo. Ok, perfecto.
Muchas gracias de verdad por todo su apoyo y asesoría. Bueno, con mucho gusto, claro que sí. Bueno, muchachos, entonces, nada, que descansen. Ahí igualmente está siempre el enlace, lo pueden hacer ahorita o más tarde. Y que pasen una feliz noche. Muchas gracias, profe. Igualmente a usted, Igualmente. profe, y a todos los compañeros. Bueno, con gusto. Hasta luego. Hasta luego. Os- Hasta luego. Hasta luego.